Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar en nuestro segundo día de esta nueva serie con la temática árboles. Bueno, la serie árboles. Anoche hemos anunciado el título, 3 árboles. Bueno, en el programa de ayer vimos la importancia de los árboles en la palabra de Dios. Es un elemento que los escritores de la Biblia emplean mucho. Nuestro Señor también nos habló, por supuesto, acerca de todo ello. Desde el libro de Génesis, en los Salmos, hasta en el último libro de la Biblia también. Así lo prescribe. Como ahora lo estamos viendo en el programa de hoy. 3 árboles. Vamos al Salmo 96:12. Dice, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Regocíjese, dice, el campo. Seguramente aquí tengo muchos a los cuales les gusta el campo. Por ejemplo, a mí. A mí me encanta el campo. Hay personas que no les gusta el campo, que les gusta, pues, les gusta aquella ciudad, les gustan las urbes, les gustan los edificios, les gustan, ¿cómo se dice?, los moles. A mí personalmente me encanta el campo. Y para mí es todo un deleite estar en el campo. Me encanta estar en el redil, por ejemplo. Y dice, y todo lo que en él esté. ¿Cómo dice? Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Aquí el salmista me habla acerca de ello. De los árboles del bosque que estarán allí gozosos. Se ha dicho que toda la creación apunta hacia arriba, hacia su creador. Desde la hierba más pequeña, más baja, hasta el árbol más alto, apunta hacia arriba. Hasta crecen hacia arriba. Los árboles se destacan en la Biblia. Por ejemplo, los cedros del Líbano, a los que se hace referencia más que a cualquier otro, son imágenes de fuerza y resistencia. El olivo se emplea como imagen de paz y de prosperidad. Su hoja fue devuelta, por cierto, a Noé. Génesis 8:11 me dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. La palmera, para seguir con otro tipo de árboles que está en la Biblia, es una imagen de victoria, una imagen de regocijo. Por ejemplo, es empleada en la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Eso está registrado allá en Génesis 12. Y concretamente en el versículo 13. Incluso va a tener un papel muy especial en el cielo. Y esto me lo prescribe por allá, Apocalipsis. Esto nos estamos refiriendo seguramente en otro espacio, en otro programa. Apocalipsis 7:9. Parecido a aquello que está en Juan 12:13. Algo muy interesante. Pues, ¿y qué hablar acerca de lo que nos transmite el árbol de acacia o la madera de acacia, que es la constancia? Está el llanto del sauce, está la fecundidad de la higuera, el enebro, el ajenjo, etc. O sea, tenemos muchos árboles, muchos tipos de árbol que me menciona la palabra de Dios. Es algo abundante. Aquí vamos, sin embargo, ya para resumir o para entrar un poco más en materia. El drama La Salvación se puede representar con 3 árboles muy importantes. La salvación. 3 árboles. Primer árbol.
Bueno, ya se imaginan cuál es. Génesis 2, 8 y 9. Este pasaje cuenta cómo Dios plantó un jardín y puso en él el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estaba allí. Estarán allí Adán y Eva. El árbol representa aquello lo cual Dios usó de su creación para probar al hombre. Y básicamente, ¿qué es lo que le dijo al hombre? Usted podrá hacer todo, pero algo lo cual usted no podrá hacer. Y eso está representado en el árbol. Con respecto al fruto de aquel árbol que está en medio del huerto. De él no podrás comer. También este árbol representa algo. Miren que ese fue el límite que Dios puso al hombre. Ese fue, como decimos, la frontera que Dios le puso al hombre. Como aquella frontera invisible. Podrá comer usted de todo, menos de este. Simplifiquémoslo de la siguiente manera. Dios básicamente le dijo al hombre, haga todo lo que quiera, menos comer del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y con esto, por cierto, se desvirtúa que lo que necesitamos nosotros son más normas para comportarnos bien. Aquí Dios solamente le dijo una. Esta es la constitución más corta que yo conozco en toda la historia. En nuestros países tenemos constituciones. Constituciones que son cortas, como por ejemplo la de Estados Unidos. Constituciones que son sumamente extensas, como por ejemplo la colombiana. Entre otras constituciones. Pero aquí vemos la más simple de todas. Un solo artículo. Coma de todo el fruto de cualquier árbol. En otras palabras, haga lo que quiera, pero usted no podrá hacer una sola cosa. Un solo artículo, y el hombre no pudo cumplir con ese solo articulito. Nada más. Entonces Dios no puso sobre el hombre un peso tan tremendo, una carga tan pesada que no podía cumplir un solo artículo. La ley vino por causa del hombre, pero miren cómo eran las cosas. Y a la gente se le olvida. Ahora, en este drama que hemos visto de la salvación, comienza con este árbol. Se desarrolla a lo largo del siguiente capítulo. Estamos en el capítulo 2 de Génesis, se desarrollaría en el capítulo siguiente, o sea, en el tercero. Este árbol se convierte en la pieza central del primer pecado del hombre, pero también del juicio posterior de Dios. Su fruto prohibido simboliza para siempre la tragedia de la caída del hombre. Eso es ese árbol. Representa una tragedia en últimas. Representa la caída del hombre, la incapacidad del hombre, la decisión del hombre de ni siquiera cumplir con una sola disposición dada por Dios, dada por su Creador. Eso representa este árbol. Y aquí lo tenemos. Sin embargo, esta escena, o mejor, todo este drama de la salvación, consta
de 3 escenas y cada una de ellas representada en un árbol. En el segundo acto vemos a Dios mismo, al Creador mismo, quien con su eterno, maravilloso amor plantó los árboles para el hombre, pero él mismo fue tendido para morir sobre uno de ellos. Recordemos lo que nos dice Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo lo resume aquí Pablo? Hay un segundo árbol que entra en escena. De todos los árboles que fueron creados por Dios, dados por Dios para nosotros. Y los árboles son bendición para nosotros. Pero miren, ese primer árbol representa la maldición del hombre. La maldición que el hombre acarreó como consecuencia de su desobediencia y de ni siquiera poder cumplir con una sola disposición dada por su Creador, dada por Dios. El primer árbol representaba la tragedia humana. El segundo árbol, este segundo árbol, miren lo que aquí dice Gálatas, lo que dice Pablo: maldito es el que es colgado en un madero, porque escrito está. Y eso fue lo que nuestro Señor experimentó allí colgado sobre un árbol. Es que aquel que sería colgado en un madero, la madera, subproducto de un árbol, sería el peor criminal de todos. ¿Es que acaso Cristo no fue maldecido? Claro, fue maldecido por todos, injuriado, fue acusado, fue burlado, pero por nosotros, que es lo que nos dice la palabra de Dios, por nosotros Él se hizo pecado. ¿Recuerdan la caída del hombre? Lo que representa el primer árbol. El primer árbol representa la caída del hombre. El primero. Y lo simboliza para siempre. Es una tragedia. Este segundo árbol representaría algo similar, una tragedia. Pero la cruz, el madero, significaría la victoria de Cristo. Representaría justificación, representaría entonces que Él ha muerto por mí, que Él me redimió, como dice Pablo aquí, nos redimió de la maldición de la ley. El hombre no cumplió con la primera disposición, y la ley no fue por causa de Dios, fue por causa del hombre. No cumplió con una sola disposición, entonces vino la ley. Y aquí viene la ley, conformada por una serie de normas, de estatutos, de preceptos. Toda la ley de Dios. Y nos redimió de la maldición de la ley, que fue hecho por nosotros maldición. Y Él fue colgado en un madero. Cristo quitó la maldición del pecado. Y el árbol del Calvario permanece para siempre
como símbolo de nuestra gloriosa redención. El primer árbol ahí permanece como símbolo de la tragedia, la peor tragedia del hombre, la separación espiritual de Dios. Ese primer árbol representa la tragedia del dolor, tal como ahí se menciona en la Biblia, en Génesis 3, de la muerte. Representa la maldición que el hombre trajo sobre, o mejor, acarreó sobre la tierra, dada por Dios, claro. Pero este segundo árbol, que representaría la derrota de Cristo, no lo fue. Se complementa con la resurrección de nuestro Señor. Pero ese árbol hoy es el símbolo de mi redención, de mi salvación. Porque ese árbol allí, en el Calvario, ese árbol ahí retiene la sangre que fue derramada por mí. Y por su sangre es que yo experimento el perdón. Por su sangre experimento justificación. Por su sangre es que yo he sido sanado. Por su llaga yo he sido sanado. Por su sangre experimento sanidad integral. Por medio de su sangre experimento el perdón de Dios. Él me ha perdonado. Pero hay un tercer árbol, además del primero de Génesis, el segundo, el del Calvario. El acto final en el cielo. Ya vamos y transportémonos hacia adelante. Transportémonos hacia ese futuro glorioso, el cual ustedes y yo aguardamos con toda la esperanza. La esperanza, como aquella esperanza que es cierta. En el acto final en el cielo, presenta de manera evidente, prominente, el árbol de la vida. Vamos entonces al último libro de la Biblia. Es más, vamos al último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22. Así como empezamos con el primer capítulo del primer libro de la Biblia, pasamos por el tema central que tiene que ver con Cristo, con el Calvario. Y ahora vamos al último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22, versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto hay que mirarlo muy bien. Miren que la palabra de Dios enfatiza una y otra vez. Dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Recuerdan? El Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y a uno y a otro lado del río, dice, estaba el árbol de la vida. ¿Y qué es lo que me dice? Y produce 12 frutos. ¿Recuerdan también? Lo que vemos, lo que nos comparte Jeremías, lo que nos comparte el salmista en el capítulo 1. Bueno, esto lo hemos visto ya. Lo bueno que hoy es el tercer día, o mejor, hoy es el segundo día que estamos compartiendo este tema. Ahí lo iniciamos.
El Salmo 1.3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Recuerden aquí lo que nos comparte la palabra de Dios también, allí en Jeremías. Jeremías nos comparte algo maravilloso aquí. Jeremías 17:8, el versículo 8. Y me dice, ni dejará, culmina, mejor, de dar fruto. Y cuando a mí me dicen que pues nunca dejará de dar fruto, ¿eso qué significa? Que va a producir fruto a lo largo de todo el año, me dice Jeremías. ¿Y aquí qué me dice? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto permanente. Así como esto se aplica para mí, quiero decir, el Salmo 1.3. Se aplica para mí. Aquel varón, bienaventurado aquel varón. Pero él también me habla acerca de un árbol que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Recuerdan cuando hablamos de los árboles, que hablamos acerca de la sanidad? Sanidad para las naciones, ¿sí? O sea, que representa vida. ¿Recuerdan lo que hacen las hojas? Las hojas por medio del tronco van recibiendo ese alimento tan necesario por medio de las raíces. Las raíces a su vez del agua, de las corrientes de agua, la cual va buscando las raíces, de los minerales en la tierra, ahí donde yo estoy plantado y mi fundamento es Cristo. Y entonces ahí va sirviendo como medio, como aquel conducto que llega a las hojas. Las hojas interactúan con aquella luz solar, como aquella luz que es Cristo para mí, que Él es la luz del mundo, Él es la luz de mi vida. También reacciona con el CO2, produce alimento. Una correcta alimentación, ¿saben qué significa? Salud. Salud. De eso sí que nos hemos dado cuenta ahora con todo este tema de la pandemia, que hay que alimentarse adecuadamente. O sea, balanceadamente, para que mi cuerpo tenga todos los nutrientes necesarios para eventualmente, pues, combatir cuando sea necesario, cuando se requiera cualquier virus o inclusive cualquier bacteria y combatirlo eficientemente y protegerme. Pero no olvidemos también que las hojas producen aquel oxígeno en medio de un mundo contaminado. Allá, por supuesto, ya no habrá contaminación. Pues ¿saben lo que dice? Y las hojas del árbol irán para sanidad de las naciones. Hay una canción que dice: sana nuestra tierra. Eso lo hace el Señor para sanidad de las naciones. Hay un tercer árbol entonces. Ese árbol, ¿qué representa? Primer árbol representa entonces la tragedia del hombre, la maldición. Aquel madero es el segundo árbol. Aquí representa entonces la victoria que Él me dio, mi gloriosa redención. Y este tercer árbol, el árbol de la vida. Y de ese árbol de la vida lo estaremos disfrutando aquellos. ¿Recuerdan? Que el fruto del justo es árbol de vida. Va a disfrutarlo aquellos hombres y mujeres
los hijos de Dios, los siervos de Dios, que por medio de Cristo son como aquel árbol de vida. Estemos disfrutando de Él. Ese árbol de vida que lleva sanidad completa a todas las naciones. 3 árboles. Vamos entonces a buscar a Dios y vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, aquí está la historia de la salvación y, Señor, de tu gloriosa salvación, pero también que resume aún la misma eternidad, como aquel primer árbol que representa la tragedia del hombre, la caída del hombre, para aquel segundo árbol que representa ese madero, mi redención, Señor, tu salvación para mí, que tú me has salvado a mí, Señor. Y por eso yo te bendigo a ti, Jesús, aquel que fue clavado en ese madero, pero también el árbol de vida que siempre hará su fruto los 12 meses del año. Mi Señor Jesús, gracias, porque tú eres el único que lleva sanidad a todas las naciones. Tú eres el único, mi Señor y mi Dios. Y solo es posible llevar fruto por medio de ti, a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo, aquel que es nuestra redención, que es Cristo, aquel que nos cubre con su sombra, como aquel árbol, como aquellas hojas, que es Cristo, aquel árbol de vida, los bendiga en esta noche. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Mañana vamos a continuar entonces con aquí nuestra serie, Árboles. Y vamos a tocar un tema importante, el cristiano y las palmeras. Ya sabes de qué se trata. Mañana a las 9 de la noche. Los espero. Hora Colombia, hora Ecuador. Dios los bendiga.